Hola gente, bienvenidos a mi canal Bernabé Hijo de Consolación. Dios les bendiga. Gracias por estar ahí del otro lado. Les animo a que puedan quedarse y ver el video como por partes o como sea, pero les pido que lo puedan ver completo para poder hacer su propio análisis y después poder comentarme, y, aunque no estén de acuerdo o no, y lo podemos analizar, ¿no? Pero como dice el título ahí, la salvación por obras, el mismo engaño desde el huerto del Edén. Y este es un tema muy candente en las redes sociales, ¿no? Eh, la salvación por obras. Y vemos que muchas religiones, tanto testigos de Jehová y la religión católica, profesan una salvación literalmente por obras. Creen en el sacrificio de Jesús, pero además necesitan hacer buenas obras para poder ser salvos. O sea, literalmente agarran el pasaje de Santiago donde dice que la fe sin obras está muerta. O sea que a la fe no es solamente la fe, no es solamente el sacrificio de Jesús, sino las buenas obras también. Y también pueden ser, he citado por ejemplo los mormones, porque los mormones también creen en una salvación por obra. Eso es lo que yo interpreto, ¿no? Porque además de eso, del sacrificio de Jesús, además de la Biblia, le han agregado un libro completamente, ¿no? El libro del Mormón, donde dicen, una vez hablando con un mormón, me dijo que le tenía que orar a Dios para que Dios me revelara que el libro del Mormón era palabra de Dios. Fíjense qué herejía. Y los adventistas del séptimo día yo los nombro porque para mí no es una religión cristiana, porque es una religión donde además del sacrificio de Jesús también, como todas estas religiones, le agregan que si no guardamos el sábado, nos condenamos. Ese es el punto de este video, donde todas estas religiones quieren sacar de escena a Dios como lo sacó la primer pareja, y en este momento a Jesús como lo sacan todas estas religiones. Obviamente Jesús es Dios, ¿no? Pero quiero citar acá la primer pareja de esta historia muy conocida de Génesis 3 del 1 al 5 y 7. Cómo acá la primer pareja saca de escena a Dios, ¿no? Y desobedece a Dios. Fíjense, dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Aquí ya vemos el primer engaño de Satanás a la primer pareja, ¿no? Porque el Señor no les había dicho que no comieran de ningún árbol del huerto, solamente le había dicho que no comieran de uno, y ya vamos a ver cuál es. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Eso es lo que dijo el Señor. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí vemos eh, cómo Satanás quiere frustrar los planes de Dios desde el huerto del Edén, hacer que el hombre desobedezca a Dios. Y como muchas de estas religiones que les he nombrado ahora, sacan de escena a Jesús, agregándole, o sea, ellos creen en el sacrificio de Jesús, en la muerte de Jesús, pero además le agregan las obras. O sea, aquí vemos que es el mismo engaño desde el huerto de Edén, creyéndose como Dios, porque la Biblia de punta a punta, si nosotros vemos, que la salvación solo depende de Dios. La Biblia dice que el único que puede salvarnos es Dios, no hay otro. Toda la gloria y la honra y la alabanza se la debemos a Dios. Toda la gloria es para Dios. Entonces aquí vemos el primer engaño desde el huerto de Edén y cómo ese engaño ha venido hasta la actualidad a través de todas estas religiones y le han agregado al evangelio sencillo de Cristo estas obras, donde le imponen cargas a las personas, donde le imponen un montón de obras, cargas y esfuerzos humanos en el cual nosotros no podemos llevar. Que solamente Dios, con creer en el sacrificio de Jesús en la cruz, podemos llevar eso, poder obtener nuestra salvación. Y aquí vemos, como le dijo la serpiente, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y ahora vienen todas estas religiones, tanto Testigo de Jehová, catolicismo,
adventistas del séptimo día, mormones, etc. Yo hablo de todas las religiones que no le dan toda la gloria y la honra a Dios, ¿no? Y que dicen creyéndose como Dios. Vienen todas estas religiones y creyendo, no, no, el sacrificio de Jesús en la cruz, sí, es valedero, Él murió en la cruz por nosotros, pero no, eso no nos salva solamente. También nos salva que nosotros nos portemos bien, hacer esfuerzos humanos, inventarnos un libro, guardar el sábado, creer en María, como dijo el Papa Católico en un video que me mandó mi amigo Teunosto 316, le mando un saludo desde aquí, desde Argentina, ¿no? El Papa en un video dijo literalmente que sin María no hay cristianismo, imagínense, agregándole todos los esfuerzos humanos al sacrificio de Jesús en la cruz. Y la Biblia nos dice que, y esta es la obra de Dios, Juan 6:29, que creáis en el que Él ha enviado, nada más. Entonces aquí vemos cómo desde el huerto del Edén la primer pareja desobedece a Dios, y hoy a través de estas religiones están desobedeciendo a Dios creyéndose como Dios, porque al creer en una salvación por obras, que son obras y esfuerzos nuestros, estamos obteniendo la salvación también por nuestros propios méritos, creyéndonos como Dios. El mismo engaño desde el huerto del Edén, querida audiencia. Y aquí vamos a demostrarlo bíblicamente, eso es lo que queremos hacer, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Y vamos a ir a 2 Corintios 11:3. Aquí vamos a ver cómo Pablo le cita a los corintios, y aquí vemos, citando el contexto, aquí los corintios estaban desacreditando el apostolado y el ministerio de Pablo, donde Pablo ya les había cimentado y les había dejado el evangelio, ¿no? El evangelio de Cristo, ese evangelio sencillo. Pero los corintios vamos a ver que estaban cuestionando eso, y que estaban, si ustedes siguen leyendo para abajo, estaban predicando otro evangelio. ¿Y por qué? Porque habían recibido otro espíritu, por lo tanto estaban predicando a otro Jesús. Fíjense lo que dice acá. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Literalmente le está diciendo Pablo, han sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y por qué habían sido extraviados? Porque se habían metido acá falsos apóstoles, obreros fraudulentos, donde querían poner sus propias obras, sus propios esfuerzos por encima de la gracia de Dios, y queriendo sacar de escena acá a Cristo, queriendo desacreditar a Pablo, pero lo más importante y lo peor que hacían era que querían pervertir el evangelio de Cristo, como dice acá, extraviarlos del evangelio de Cristo, de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí vamos a ver algo para los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová no creen que Cristo es Dios. Vamos a ver cómo aquí en Génesis 3, la primera pareja, ¿a quién desobedeció? A Dios. Y aquí vemos que Pablo cita la misma escena. Y los corintios, ¿a quién estaban desobedeciendo? A Cristo, dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo no puede ser un conocedor de la ley, de las escrituras, no puede ser un idólatra, porque acá está citando la misma escena y dice que no le están siendo sinceros a Cristo. Por lo tanto, Cristo es Dios, porque los corintios estaban desobedeciendo a Cristo, así como lo hizo la primer pareja en el huerto del Edén, que desobedeció a Dios, ¿no? O sea, están refutados literalmente los testigos de Jehová. Cristo es Dios. Pero volviendo al tema, todas estas religiones quieren salvarse por sus buenas obras, ¿no? ¿Y qué pasaba aquí? Que vamos a ver 2 Corintios 11, 13, 14 y 15, y dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjense cómo el apóstol Pablo sigue citando a Satanás, y cómo ha venido citando que es el mismo engaño desde el huerto del Edén, ¿no? Dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen
como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fíjense, literalmente. Y esto es lo que pasaba en los Corintios, esos falsos apóstoles que habían entrado. Que el fin de todo el evangelio era conforme a sus obras y no al evangelio sincero que Pablo les había predicado, que es el evangelio sencillo de Cristo, donde el evangelio por la fe, el evangelio donde Jesús hizo todo en la cruz. Pero no era suficiente para los corintios en ese momento, no era suficiente, porque era, dice acá en el 15, por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. O sea, aquí estos falsos apóstoles estaban enseñando que por su propia justicia iban a ser salvos también, que había que agregarle obras de la ley, obras de caridad, obras de esfuerzos humanos, méritos humanos. Y dice, y cuyo fin serán conforme a sus obras. Y esto es hoy en día también para los cristianos, ¿no? Para cuando nosotros vemos un predicador en el púlpito y cuando vemos un predicador donde dice, donde el fin del predicador es conforme a vanagloriarse de él mismo y no le da toda la honra y toda la gloria a Dios, eso es un falso apóstol, un servidor de Satanás, como dice acá. Y como lo hacen muchas de estas religiones, como la Iglesia Católica tiene a Pedro como el primer papa, Francisco ahora en la actualidad, que todo es conforme a sus obras. Y podemos ver cómo los testigos de Jehová tienen sus servidores, sus falsos ungidos, los 8 ungidos, que son el cuerpo gobernante, que ellos le dan la dirección de las atalayas, le traen las atalayas, que ellos y le traen toda esa información, que son obras y esfuerzos humanos, y ellos se basan en toda esa doctrina que 8 personas le dan, ¿no? También vemos por ejemplo, los adventistas del séptimo día, en sus sermones, citan los escritos de Elena G. de White, que es su profetisa. El mormón cita, o sea, tiene su profeta que es Joseph Smith. El católico tiene su profeta que es el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra que es el Papa. Y todo es un evangelio que parece un evangelio lindo, un evangelio donde dice acá, por ejemplo, dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz, donde les traen la palabra de Dios. Los testigos de Jehová a través de sus carritos tienen esas revistitas atalayas bien bonitas, donde tienen dibujitos, el leoncito, que una pareja feliz, que todo bien bonito. Pero están escondiendo el Evangelio de Cristo, porque primero dicen que no es Dios y dicen que el Evangelio es por las obras. Ellos literalmente creen en un Evangelio por las obras. O sea, todo bonito, pero se disfrazan como apóstoles de Cristo, pervirtiendo el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, y son servidores de Satanás, como dice acá, y lo repetimos. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y eso pasaba en los Corintios, que el fin de estos falsos apóstoles era conforme a sus obras que hacían ellos y no a la obra de Cristo. Y esto es lo mismo que están haciendo estas religiones, dándole todo el fin y toda la justicia a los hombres y no al sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? Entonces, y recuerdo un personaje aquí en las redes, un apologeta, porque ahora todos son apologetas en la radio, y yo por la gracia de Dios no voy a decir que soy un apologeta, sino soy un siervo de Dios donde quiere predicar el Evangelio de Cristo nada más. Y vemos aquí cómo todas estas religiones, por citar alguna y la más nombrada en todo el mundo, cómo siempre le dan toda la gloria y la honra a otras personas y lo sacan de escena a Jesús. Por ejemplo, yo he visto un apologeta en las redes que creo que se llama Rodrigo, ¿no? Rodrigo Calvo, no sé, algo así creo que se llama. Y dice bendiciones en Cristo y en María siempre Virgen. ¿De qué nos sirve María siempre Virgen a nosotros? Y por ahí escucho peleas en las redes o debates donde dicen que María es inmaculada, si María fue virgen o no, si María no es corredentor. ¿De qué nos sirve a nosotros? ¿Cómo podemos hacer una oración
O podemos empezar un video y decir bendiciones en Cristo y en María siempre Virgen. Eso es agregarle obras, es agregarle algo más al Evangelio de Cristo, ¿no? Eso pasa, eso está pasando. Imagínense yo que entre ahora a este video y diga bendiciones en Cristo y en María siempre Virgen. Yo la respeto a María como tal, como una persona servidora a nuestro Dios, utilizada para un propósito, pero nada más. Y una persona y un ejemplo a seguir, porque siempre obedeció a Dios, pero nada más. Pero ¿cómo puedo yo entrar a este video y decir bendiciones en Cristo y en María siempre Virgen? ¿De qué nos sirve a nosotros y cómo podemos debatir en las redes si María fue virgen o no? ¿De qué nos interesa eso? Lo que nos interesa es lo que Jesús hizo en la cruz. Eso nos interesa, lo que Jesús hizo en la cruz para un evangelio sencillo, un evangelio sin obras. Y también recuerdo un católico que tiene un canal cristiano, un católico argentino, que hizo un video, ¿no? Y dijo que cuando Francisco, con el tema este de la pandemia del COVID-19, ¿no? Que con el tema este de la pandemia, que dijo que cuando en Italia, ¿no? Que cuando Francisco salió a orar o a pedir por los enfermos del COVID-19 en Italia, dice que el virus disminuyó. Fíjense, le están atribuyendo una obra que es de Dios a Francisco, que es una persona de carne y hueso como usted y como nosotros, como cualquiera de nosotros. Esas son las obras y ese es el evangelio que le agregan ese es el dogma que le agregan al evangelio de Cristo. Agregarle una obra al Papa queriendo sacar de escena a Jesús, queriendo de manera extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Y este es el Cristo que nosotros predicamos, gente, audiencia. Nosotros, como cristianos, podemos pedirle a nuestro Dios, y nuestro Dios nos va a salvar tanto en Italia, nos va a ayudar con el COVID-19, ¿no? Este virus y esta pandemia mundial que nos ha servido para darnos cuenta a veces lo mal que a veces hemos estado, ¿no? Con respecto a muchas cosas, ¿no? Que nos ha hecho reflexionar. Pero sabemos que si nosotros le pedimos al Dios vivo y verdadero y no a una persona, es como que necesitan a alguien en quien confiar. Es como que, y como también a veces muchos católicos le dicen, tienen como su líder al Padre Luis Toro y que el Padre Luis Toro me bendiga el Santo Rosario para estar bien. Necesitan algo en qué confiar y no confían en Cristo. Entonces, la diferencia está que cuando el Papa salió a pedir por Italia, dice que el virus bajó, decía este católico, ¿no? Que el virus disminuyó. Pero la diferencia es que cuando nosotros le pedimos a nuestro Dios vivo y verdadero, le pedimos a nuestro Dios por este virus, le podemos pedir por nosotros y por todo el mundo. Porque nuestro Dios nos escucha tanto en Italia, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile. A propósito, le mando un saludo a mi hermano del canal La Verdad o Barra Libre, Denis Figueroa. Yo puedo orar por una persona y mi Dios me escucha y por cualquier cosa y mi Dios me va a escuchar en todos lados. ¿Cómo una persona porque dice que salió a pedir solamente por Italia, el virus disminuyó? Solamente por la obra salvífica. También he escuchado por ahí en las redes que si no leemos los escritos de San Agustín, no estamos en la verdad. No estamos en la verdad. Son todas obras y esfuerzos humanos, es increíble. Vamos a ir para terminando el video, para que no sea muy extenso. Romanos 8. Y aquí vamos a ver por qué nosotros, porque tanto testigos de Jehová y católicos romanos, el catolicismo romano, le preguntamos hoy en día, ¿usted es salvo? Y le dice, estoy trabajando para mi salvación. Todavía no le puede contestar sinceramente si usted es salvo. Está trabajando para la salvación. Y dice Romanos 8, y vamos a ver cómo el cristianismo, el verdadero cristiano puede decir, sí soy salvo, pero no soy salvo por mi esfuerzo, sino soy salvo porque hay uno que ya hizo el trabajo y pagó por mí y por usted. Por eso somos salvos, por la gracia de Dios. Dice Romanos 8, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir.
Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Literalmente, si vivimos conforme a la carne, a nuestra naturaleza humana, vamos a morir espiritualmente. Pero si por el Espíritu Santo, por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, ¿qué es obras de la carne? Todo esfuerzo humano que nosotros queramos hacer, acá Romanos 8, todo esfuerzo humano, dice, porque si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, y viviréis eternamente, si hacemos morir las obras de la carne en nuestra vida. Dice, porque todos los que son, el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos decir, sí soy salvo porque soy hijo de Dios. ¿Y por qué puedo decir eso? Fíjense lo que dice el 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. O sea, fíjense la pregunta que hacía al principio cuando le hacemos a un testigo de Jehová o a un católico. ¿Usted es salvo? No, todavía no, estoy trabajando, no sé, capaz que todavía no sé por cuántas obras necesito hacer para poder salvarme. Un espíritu de esclavitud que está en temor. Fíjense lo que nos dice la Biblia. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual podemos clamar Abba Padre. Por eso le podemos decir a nuestro Padre y a nuestro Dios que somos salvos, porque hemos recibido el espíritu de adopción, el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Fíjense lo que dice el 16. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No nosotros por nuestras propias fuerzas somos hijos de Dios. No nosotros nos damos cuenta que somos hijos de Dios por nuestro esfuerzo, sino que el espíritu que está dentro del creyente, ese espíritu que recibimos cuando creemos en la obra salvífica de Jesús, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y fíjense, y en ningún otro, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. No por María, no por Joseph Smith, no por Elena G. de White, no por el Papa Francisco, no por el cura Luis Toro, no por algún predicador, no por algún pastor somos salvos, somos salvos porque no hay otro hombre dado bajo el cielo de los hombres en el que podamos ser salvos. Somos salvos por Jesús y por la obra que Él hizo en la cruz. Y por solo creer. Y vamos a pasar a la segunda carpeta para terminar, Romanos 1, 16, 17. Y aquí vemos a Pablo que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Fíjense, para salvación a todo el que cree. Y muchos católicos y testigos de Jehová que me he encontrado me han dicho, no, ustedes hasta los demonios creen. Entonces no es solamente por creer, porque hasta los demonios creen. Pero nosotros, la diferencia es que pues nosotros podemos engañar a nuestro pastor, podemos engañar a cualquier persona, o podemos engañar a cualquiera, pero no podemos engañar a Dios. Por eso nosotros predicamos un evangelio sencillo, sin obra. Porque si nosotros creemos, el único que sabe si esa fe para salvación y que hemos creído genuinamente no es Francisco, no es nuestro pastor, sino es Dios. Él es el que sabe si nosotros hemos creído genuinamente. Dice el 17, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, se revela por fe y para fe. No hay obras ahí. No hay obras. No hay obras porque es poder de Dios. Y se revela por fe y para fe. Primera de Pedro 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Nos has hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Fíjense, el mismo Pedro que el católico lo tiene como papa, dice que nos ha hecho nacer de nuevo, hemos nacido de nuevo en Cristo, a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, nada más. ¿Y para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará y está reservada en los cielos. ¿Y por qué no se marchitará
¿Y por qué está reservada en los cielos? Y esa reserva es... No se cancela esa reserva. ¿Y por qué? Porque, como dice 1 Pedro 1:5, porque sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. No hay obras ahí. Somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Solo por la fe. Y para terminar, aquí en Hechos 20:24 dice el apóstol Pablo, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Fíjense, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Pero volvemos aquí, dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Aquí Pablo estaba diciendo que sabía que podía morir por Jesús y que su vida no la estimaba valiosa para él mismo, ni siquiera él se vanagloriaba en todo lo que él hizo. Recordemos todos los viajes misioneros que hizo Pablo, todo lo que sufrió por Cristo. Pablo estuvo en prisión, estuvo en la cárcel, todo lo que sufrió, azotes, frío, hambre, y eso no lo estima valioso para él mismo. Todo eso que hizo Pablo no era lo más importante, dice. Lo más importante era a fin de poder terminar su carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y yo busqué la palabra solemnemente en un diccionario bíblico acá, y solemnemente, fíjense lo que literalmente estaba diciendo Pablo del Evangelio de la gracia de Dios. Acción de prometer, ofrecimiento. Acción de prometer, ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. Y aquí lo único que empleó Pablo fue el Evangelio de la gracia de Dios. Dice, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es el Evangelio de la gracia de Dios? Creer en Jesús para salvación, predicar el Evangelio de Cristo, como cuando Pablo estuvo en la cárcel en Filipos, y cuando tuvo el encuentro, cuando estuvo con Pablo y Silas, y cuando tuvo el encuentro con el carcelero, y el carcelero ese se le presentó ahí. Fíjense lo sencillo que es el Evangelio de Cristo, y por qué el Evangelio en esa época de Pablo, sin tanta tecnología como hoy tenemos hoy en día, creció tan exponencialmente y podía ir de un continente a otro llevando un evangelio, y cómo esas otras personas podían llevarlo, porque era un evangelio sin obras, un evangelio sencillo, donde solamente era creer en Jesús. Por eso Pablo evangelizó y llevó el evangelio a tantas personas y a tantos lugares del mundo, porque predicó un evangelio sencillo, en el cual hoy no se predican en estas religiones. Y por eso cuesta tanto la expansión del Evangelio hoy en día. Y Pablo le dice al carcelero, el carcelero le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo no le dijo, hay que hacer algunas buenas obras y además creer en el sacrificio de Jesús. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Este es el Evangelio de la gracia de Dios, este es el Evangelio sencillo que predicó Pablo. El Evangelio que no tenía ningún dogma, ningún esfuerzo humano en el cual se podían perder, porque era solamente creer, y solamente Dios sabe si esa persona creyó genuinamente o no. Entonces, aquí podemos ver por qué ese evangelio creció y por qué el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de creer en el sacrificio de Jesús en la cruz, es lo único que nos puede salvar. Y es lo único que predicó Pablo cuando llevaba aquí en sus diferentes viajes misioneros el Evangelio de la gracia de Dios. Así que bueno, hermanos, les agradezco aquí por haberse quedado hasta el final. Les pido que compartan el video si les ha gustado, y que bueno, que puedan dejarme sus comentarios ahí. Así que les mando un saludo y muchas bendiciones en Cristo.